Vamos a presentar ahora a la productora ejecutiva devenida en columnista, sin por ello dejar de ser productora ejecutiva, que nos va a hablar, como ya nos habló en otra ocasión en este mes, acerca de uno de los poetas más rebeldes de todos los tiempos, Arthur Rimbaud, la señorita Sofía Ramos. Hola. ¿Cómo estás, Sofía? ¿Todo bien? Bueno, nos vas a hablar acerca de Rimbaud. En realidad, ya nos habías hablado de Rimbaud y lo habías enfocado en torno a la rebelión académica, en principio, según habías establecido, y habías citado una de las cartas que Rimbaud envía a un profesor, sí, en la cual lo criticaba por varios aspectos. Creo que le decía, según recuerdo, usted nos dice que nos debemos a la sociedad. Se mofaba. Sí, se lo decía de manera irónica en realidad. Se mofaba, pero también en esa carta hay otros aspectos muy, muy importantes del trabajo de Arthur Rimbaud, este poeta francés, este querido poeta francés, que para los desnorteados, olvidadizos o ignorantes, que hay muchos, escribió su obra entre los 16 y los 18 años. Sí. Bueno, ¿qué nos vas a traer hoy de Rimbaud, de este poeta rebelde, de este rebelde metafísico también? Bueno, hoy, retomando un poco lo que habíamos dicho la vez pasada, pensé en charlar sobre tres ideas, ¿no?, que propone la poética de Rimbaud, que es la idea primero del poeta como vidente. Bien. ¿No?, que él lo define como el poeta que alcanza lo desconocido a través del desarreglo de sus propios sentidos, ¿no? Bien, y eso está también en la carta. Sí, voy a leer una parte en donde lo explica, porque es para no tiene desperdicio. Está bien, pero espera, 3 puntos dijiste. El primero sí, es este. El primero es este. El segundo es la idea del yo es otro, ¿no? Que él plantea como una mutación, por así decirlo, o una... un desarreglo, o como una metamorfosis, se podría decir, okay, del yo poético, ¿no? De que haya un otro, que hay un autor del prólogo de las Iluminaciones que se llama Cintio Whittier, que dice algo muy interesante y dice que el otro, ese otro, es el que conserva la frialdad en la mirada, pero puede romper con los espacios del tiempo, con los límites del tiempo y el espacio. Bien. Perdón. Segundo punto. ¿Y el tercero? Y el tercero son las Iluminaciones, que así se llama, una de sus obras. Bien. Bueno, el primer punto entonces es la evidencia. La evidencia del poeta, ¿no? El desarreglo de sus sentidos. Y en otra de las cartas, de las mismas que hablamos la semana pasada, él explica: digo que hay que ser vidente, hacerse vidente. El poeta se hace vidente por un largo, inmenso y razonado desarreglo de todos los sentidos. Todas las formas de amor, de sufrimiento, de locura, busca por sí mismo, agota en sí todos los venenos, para no quedarse sino con sus quintaesencias. Inefable tortura en la que necesita de toda la fe, de toda la fuerza sobrehumana, por la que se convierte entre todos en el enfermo grave, el gran criminal, el gran maldito. No, esto que vos planteabas yo lo habíamos hecho una introducción al simbolismo, al poeta a él como poeta simbolista, y vos bien agregaste de él como poeta maldito, ¿no? Sí. Sí, es uno de los 3 considerados malditos. Sí, con Baudelaire y Lautréamont. Sí. Sigue y dice: y el supremo sabio, porque alcanza lo desconocido, porque se ha cultivado el alma, ya rica, más que ningún otro. Esto lo dice porque antes de esto que estoy citando, él dice que lo primero que debe hacer el poeta como tal es el autoconocimiento, ¿no? Sí. Cultivar su propia alma y volverla monstruosa. Por lo tanto, también esta rebelión que detectamos o que conversamos la otra vez del poeta contra la autoridad académica, sí, al fin de cuentas ese había sido uno de los puntos de inicio, no es que se hace sin un método. Podríamos pensar que en estas cartas Rimbaud propone una preceptiva, una serie de procedimientos, no solo para enfrentar esta concepción académica o esteticista de la poesía, sino para adentrarse en una nueva forma de hacer poesía.
Sí, y también lo que decíamos la vez pasada de poner en qué lugar pone al poeta, ¿no? Porque esta cita que estoy leyendo termina diciendo, ya vendrán otros horribles trabajadores, empezarán a partir de los horizontes en que el otro se haya desplomado. Claro. El poeta como el que es a partir del cual viene otro y tiene algo. Claro. ¿No? En vez de ser una metodología con una serie de procedimientos vinculados a una institucionalización del poeta, está haciendo una suerte de llamamiento del poeta a un salto hacia la búsqueda de nuevas experiencias. Sí, de lo desconocido, como dice él. Claro, a partir de Rimbaud y a partir de los poetas malditos, ya la poesía no va a ser más propiedad de los que solamente escriben, sino que tiene que existir un modo de vida poético. Claro, que esto también lo decíamos, ¿no? De la poesía llevada al cuerpo, llevada a la vida poética. También lo vimos con Pizarnik. Sí. Esto de vivir la poesía, no solamente escribirla, ¿no? Y ese acto de rebeldía también termina siendo, mutatis mutandis, un acto de rebeldía para con la propia existencia del poeta, contra su propio conformismo, contra su propia comodidad. Sí, como dicen algunos, básicamente llevar una vida de mierda. Bueno, sí, es un poco así. De hecho, acá él dice que es como muy tortuoso esto de ser vidente. Él dice, alcanza lo desconocido y aunque enloquecido, acabará perdiendo la inteligencia de sus visiones, no dejaría de haber visto, que reviente saltando hacia cosas inauditas o innombrables, ¿no? Claro. El encuentro con lo inaudito, con lo desconocido, como decías vos, con lo innombrable. Y más allá del dolor que eso puede ocasionar, porque claro que no es tarea fácil, digamos. No, y esto también es el germen de las vanguardias, o uno de los gérmenes así, de las vanguardias del siglo XX, y también Rimbaud fue inspirador de la contracultura, citado, por ejemplo, por Jim Morrison, etcétera. Sí. Bueno, y también habíamos mencionado también la contracara o el enfrentamiento a lo que estaba, que era el arte del parnasianismo, sí. que era totalmente diferente. Bueno, que esta es una de las características también de toda vanguardia artística. Ahora se institucionalizaron, pero en su momento el enfrentamiento contra toda la tradición artística anterior. Claro, sí. Bueno, entonces el poeta vidente, el poeta que se interna en lo desconocido, que desarregla sus sentidos, que incluso mira cara a cara su propio abismo. Ese era el primer punto. ¿El segundo? El segundo punto era el tema del yo es otro, ¿no? ¿Qué pasa con el yo poético que escribe, ¿no? ¿Cómo se relaciona con el vidente? Porque ¿Qué sería o cómo podemos pensar o cómo pensás vos el yo poético? El yo poético es el que encarna el poema. Entiendo. Claro. O sea, el que encarna el poema en su propio cuerpo, porque el que dice yo en la poesía, el que escribe yo es el yo lírico. Claro. El yo poético sería como una categoría que va más allá del yo lírico. Claro. Que en realidad acá podemos pensar el yo es otro como los dos yoes que mutan, porque el yo lírico quizá en algún punto también... Digamos, este autor que yo citaba, que es Cintio Vitier, que hizo el prólogo. El prólogo de las Iluminaciones, en un momento dice, el otro es el que me dicta, ¿no? Entonces, ¿a quién le dicta? ¿El vidente o el otro es el vidente y le dicta también, al yo lírico o al yo poético? También el otro, estamos hablando de un periodo donde Freud empieza su trabajo. Sí. El otro también es el inconsciente. Sí. También Nietzsche habla de que hay un otro. También es el siglo de Edgar Allan Poe, con el otro es un fantasma. También el Conde de Lautréamont, el otro mundo, la misma palabra, Lautréamont. Es decir, hay una otredad. Y estaba recordando que en algunos textos, en la temporada del infierno de Rimbaud, habla o se asume como parte de una barbarie. Sí. O sea, es el otro, es el que está más allá de la conciencia, pero es el otro también como categoría irreductible. Claro. Sí, como categoría irreductible, sí, es cierto. Y el otro es el caos también. Y el otro como bueno, el autor también habla de caotizar el caos y desordenar los sentidos ya desordenados, ¿no? Como es el otro que
que me ayuda con el laburo, ¿entendés? Que me dicta, que caotiza el caos. Es el otro que tiene otros ojos. Esto hablaba él de la mirada, ¿no? Que conserva una frialdad en la mirada, pero rompe los límites del tiempo y el espacio. Está muy bien relacionarlo también con el inconsciente, ¿no? Como sí, claro, decías, que tiene otra temporalidad. Relacionarlo, pensarlo. Claro. O como hablaban los románticos, que usaban otra palabra, que no es la palabra inconsciente, el propio abismo. También, sí, claro. Cuando mirás al abismo, el abismo te está mirando. Claro, sí. Y bueno, después habíamos hablado de las iluminaciones, ¿no? Que podría ser como la plasmación de esta evidencia. Es decir, ¿no? Como un puente. Tenemos como estos 3 puntos, ¿no? Ese otro yo, el vidente y con todo eso que se hace, ¿no? Bueno, claro. Se plasma de alguna manera en las iluminaciones. Las iluminaciones como puente, ¿no? De hecho hay un libro mismo que se llama Iluminaciones, sí, claro, de Rimbaud. Sí, como puente entre la evidencia y la poesía, se podría decir. Es una materialización entonces de la evidencia. Por lo tanto, el poeta procede por desarreglar sus sentidos. Está dando como también una preceptiva, ¿no? Para escribir. Sí. Pasa que es un poquito más difícil. Pienso que en las preceptivas de escribir un soneto o de escribir con cierta estructura, cierto patrón de rima, si es una preceptiva para la propia vida, sí. Como si nos estuviera diciendo, en fin, para poder escribir poesía, primero hay que vivir poéticamente. Exacto. O hay que vivir la poesía. Sí, y hay que revelarse en algún punto, ¿no? Para poder vivirla de esta forma. Sí, porque, digamos, el modo de existencia común, tradicional, la normalidad, etcétera. Bueno, vos hablaste de que el yo es otro, también es asumir una monstruosidad del yo. Sí, y una metamorfosis. Sí, o una extranjería del propio yo. Y Rimbaud habla puntualmente en estas cartas de volver al alma monstruosa. Sí. ¿No? Entonces hay toda una idea de una metamorfosis que también la plantea Lautréamont, ¿no? Bueno, más Lautréamont todavía. Sí, más en sus textos, digo. Pero... Bueno, los malditos, ¿no? Digamos, este conjunto de poetas malditos siempre están... bueno, también sucede con Nietzsche. Estaba pensando en el discurso de las 3 transformaciones. Sí, claro. La primera era el camello, del camello al león y del león al niño. Al niño, sí, claro. O sea, todos estos procedimientos implican una deshumanización de la carne del poeta. Bueno, y qué más rebeldía que esa, ¿no? Para sí, vivir, no, digo. No sé si hay, debe haber más, pero digo, en principio es una rebelión, por eso Camus la define como metafísica, contra la propia condición. Sí. Es uno de los distintos ejemplos del rebelde, en este caso el rebelde en la poesía, que enfrenta o se levanta contra su propia condición humana. Claro. Al decir yo es otro. Sí. Bueno, entonces decías la iluminación, materialización, plasmación de la evidencia. Claro, podemos pensar entonces en desarreglar los sentidos para ver, para alcanzar eso desconocido y organizarlo, no sé si decir organizarlo, pero sí. Para poder plasmarlo. Describimos todo. Y poder plasmarlo, ¿no? En lo que sería la poesía, ¿no? Pasarlo, podemos ya por ahí pensarlo también, pasarlo del cuerpo al papel, en un sentido literal. Parece muy distinto a lo que después los surrealistas van a hacer con la automatización o con la asociación libre, etcétera. Sí. No se trata simplemente de escribir sin ninguna restricción. Claro. Sino, en principio, de organizar, como decís vos, de organizar un material, pero que ya está en el propio cuerpo del poeta. Sí. ¿Hay algún ejemplo, algún poema de esto? Sí, tengo, bueno, que es conocido, pero me parece que es el más claro. No sé si el más, pero si Rimbaud, lo refleja. Si Rimbaud es conocido, ¿qué quedará de Benedetti? Sí, no, pobre, de Galeano. Que es la alquimia del verbo, ¿no? Voy a leer un fragmento. Está. A ver. Dice: ay, la historia de una de mis locuras. Desde mucho tiempo atrás me vanagloriaba de poseer todos los paisajes posibles y hallaba irrisorias las celebridades de la pintura y de las poesías modernas. Gustaba de las pinturas idiotas, decoraciones, telas de saltimbanquis, enseñas, estampas populares, la literatura pasada de moda, latín de iglesia, libros eróticos sin ortografía, novela de nuestros abuelos, cuentos de hadas, libros para la infancia, óperas viejas, refranes,
bobos, ritmos ingenuos. Soñaba cruzadas, viajes de descubrimientos de los que no existen relaciones, repúblicas sin historia, guerras de religión sofocadas, revoluciones de las costumbres, desplazamientos de razas y de continentes. Creía en todos los encantamientos. Inventaba el color de las vocales. A, negra. E, blanca. I, roja. O, azul. U, verde. Reglamentaba la forma y el movimiento de cada consonante y me enorgullecía inventar con ritmos instintivos un verbo poético accesible, un día u otro, a todos los sentidos. Reservaba la traducción. Primero fue estudio, escribía silencios, noches. Anotaba lo inexpresable, fijaba vértigos. Sí, me acuerdo de petrificaba vértigos también. Bueno, este es un método, pero al mismo tiempo es un salto, es una poética. Es un espejo con los abismos. Es un espejo con los abismos. Como él dice, es una introspección, un autoconocimiento, ¿no? Eso propone para el poeta. Es una alquimia, por eso también es el reencuentro del poeta con el brujo, del poeta con el mago. Bueno, es un desafío enorme de nuestro querido Rimbaud, en este caso en la voz de Sofía Ramos. Muchas gracias, señorita Sofía. Gracias. Yo me entrego. Me citaste, pequeño, al humo tibio y desquiciado de un anochecer eterno. Me invitaste, lento, soberbio, a ser maldita, a estallar en 1000 pedazos el soplo del hastío, a toser sobre la paz y extasiarla. No temo tanto, no temas tanto tampoco. El latido se apurará, sí. También soy una efímera. La sangre se hará rica, mala y espesa, carne del espíritu, como el vino sobre las copas de viento en aquel furioso festín. El pecado existe, pequeño, ya lo sabes, en cada cuerpo desbordado, en cada abismo que grita de tanto acabar, de tanto temblar, en la alquimia de la piel, en el hueco del hueso, en la niebla, en la máscara, en la forma excesiva de la nada. El pecado existe y lo viviremos. Yo me entrego. Yo convoco a gritos al metal tímido de la muerte que me mira. Sí, ya sé. Decir yo es un error. Y erraremos. Yo es monstruo. Yo, niño, ratón, murciélago. Iluminemos las uñas de la ciencia rota. Planeemos juntos la orgía con Satán. Serás mi otro Arthur, el que me dicta. Yo me entrego a la inocencia de vivir deambulando. Respiro hondo, no temo tanto. La torre es alta, cierto. La máquina de mirar, un conjunto de vocales en el vértigo de un pincel. Grita más fuerte, dale, y reinventémoslo todo. ¿Quién más que nosotros podrá danzar la melodía del misterio? ¿Quién enloquecerá así ante la flaqueza del mundo al que nos escupieron? Ya está, no conozco lo que veré. El amor será la primavera del alma y el lenguaje nuestra lupa mágica asesina de luz. Estoy lista, limo mis garras, ha llegado el momento. Me acomodo el pelaje,
pie izquierdo adelante, labios pintados. Es esta, al fin, mi temporada. Ahí voy. El infierno me espera. Pequeño, la belleza me acompaña. Queda mucho fuego por robar. Querido Rimbaud, yo me entrego. Sofía Ramos.